El sonido de vidrio se hizo eco de la mansión Henderson, seguido inmediatamente por gritos agudos y el ruido de los muebles que se arrastran. Era la tercera niñera en 2 semanas corriendo hacia la puerta, con lágrimas en los ojos y una bolsa apresuradamente. «Estos niños son imposibles, diabólico», gritó a la señorita Patterson, todavía tratando de sacar la pintura de gouache del cabello rubio, mientras descendía las escaleras corriendo. «Nunca he visto algo así, como es completamente incontrolable». Desde la parte superior de las escaleras, 3 pares de ojos traviesos vieron la escena con satisfacción. Sofía, Pedro y Lucas, los trillizos de 5 años, intercambiaron sonrisas complicadas, mientras que su última víctima abandonó el campo de batalla. Fue la 15ª niñera en 8 meses. Robert Henderson vio la escena del salón de entrada, agotado y sin saber qué hacer. Viuda hace 2 años, el ejecutivo de 38 años había intentado todo, desde bebés con diplomas europeos hasta expertos en niños difíciles. Nada funcionó. Sus hijos parecían haber desarrollado un talento sobrenatural para hacer de la vida de cualquier cuidador un infierno completo. «Papá ni siquiera puede cuidarnos», murmuró Sofía a los hermanos, su pequeña voz llena con una tristeza que no debería existir en un niño de 5 años. «Por eso sale de estas mujeres extrañas». Desde la cocina, un delicioso aroma de pollo adolado comenzaba a extenderse por la casa. María Santos, la cocinera filipina de 48 años, observó discretamente a través de la grieta de la puerta. Sus ojos oscuros capturaron algo que todos los niños anteriores habían perdido. Detrás de toda esa rebelión, 3 niños pequeños rogaban en silencio a alguien a quien realmente le importaba. Había algo en la postura de María que la diferenciaba de todos los demás empleados que habían pasado por esa casa. Mientras las niñeras llegaron con sus diplomas y métodos científicos, ella seguía observando, aprendiendo, señalando pequeños detalles que revelaban la verdadera naturaleza de esos niños aparentemente imposibles. «Señor Henderson», dijo suavemente, acercándose con un paño de cocina en sus manos. Tal vez pueda intentar ayudar con los niños esta tarde, solo hasta que obtengas otra niñera». Robert la miró como si hubiera sugerido leones salvajes domesticados. «María, ya cocinas mucho para nosotros. Estos 3 han logrado hacer una niñera con doctorado en psicología infantil para tener un colapso nervioso». «Sé que no tengo diplomas», respondió María con calma, «pero tal vez eso es exactamente lo que necesitan, alguien que vea a los niños sin resolver problemas». En los últimos 6 meses trabajando en esa casa, Mary había observado un patrón que ninguno de los niños había notado. Los niños no eran crueles por naturaleza. Probaron a cada nueva persona que ingresó a sus vidas, buscando desesperadamente a alguien que no se rindiera como su madre lo había hecho cuando murió. Robert dudó. Había algo en la mirada tranquila y decidida de María que lo hizo repensar. Había trabajado en silencio en esa casa, siempre presente, siempre cuidando los detalles que nadie más notó. Sus movimientos eran suaves, su siempre amable voz, y por primera vez en meses, vislumbró una chispa de esperanza. «Está bien», dijo finalmente, «pero si hacen algo, no lo harán», interrumpió María suavemente, con una confianza que se sorprendió a sí misma. Lo que Robert no sabía era que María Santos llevaba poderosos secretos, experiencias de vida que ninguna niñera con diploma nunca podría igualar. Había criado a 7 hermanos menores en Filipinas después de que sus padres murieron, había trabajado con niños traumatizados por el orfanato, y tenía una intuición materna que décadas de estudio no podían enseñar. Mientras Robert subió a su oficina, sin dudar de la decisión que acababa de tomar, María se dirigió a las escaleras donde los trillizos la observaron con curiosidad y desconfianza. Por un momento, los 4 se miraron en silencio. 3 niños heridos probando a otro adulto que probablemente los abandonaría, y una mujer que mantuvo en su corazón más amor y sabiduría de lo que nadie en esa casa podría imaginar. Y si está siguiendo esta historia de superar todos los prejuicios, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas y demostró que a veces la solución más improbable también es la más perfecta. 3 horas después, María encontró los trillizos exactamente donde esperaba, escondido detrás de la habitación, susurrando sobre su próximo avión de sabotaje. Se acercó en silencio, observando la estrategia militar que habían desarrollado para derrotar a otro cuidador. «Esta vez pongamos pegamento en su silla», murmuró Peter, siempre el más creativo en la travesura, «y luego fingimos que no sabemos nada».
O podemos ocultar todos los juguetes y decir eso y la perdió, sugirió Sofía. Sus ojos brillaban con malicia infantil. Lucas, el silencio de los tres, sacudió la cabeza. ¿Qué pasa si ella es lo mismo que eso que gritaba mucho? No me gustó cuando gritó. María notó la vulnerabilidad detrás de esa fachada rebelde. Había miedo allí, un trauma real escondido debajo de capas de ira y pruebas constantes. En lugar de anunciarlos o reprenderlos, simplemente se sentó en el piso a su lado causando un susto general. Entonces, dijo con calma, ¿cuál es el plan para que me rindiera? Los tres se miraron, completamente desconcertados. Ninguna niñera anterior se había sentado en el piso con ellos, y mucho menos se le preguntó directamente sobre su travesura con ese tono casi divertido. ¿Tú, no nos regañas?, preguntó Sofía sospechosamente. ¿Por qué planean defenderse? María sonrió suavemente. Cuando tenía tu edad, también hice planes así cuando la gente desconocida intentaba enviarme. Pedro frunció el ceño. Pero eres un adulto. Los adultos no hacen travesuras. Por supuesto que lo hacen. Simplemente se vuelven más inteligentes en la travesura. María parpadeó hacia ellos. ¿Quieres saber cómo solía escapar de los adultos aburridos cuando era pequeño? Durante 2 horas, sucedió algo mágico en esa casa. María contó historias de su propia infancia en Filipinas, cómo ella y sus hermanos crearon estrategias elaboradas para evitar las tareas domésticas o escapar de los visitantes desagradables. Los trillizos escucharon, fascinaron, descubriendo que un adulto podría comprender perfectamente la lógica detrás de su rebeldía. ¿Sabes por qué hacen esto con todas las niñeras?, María preguntó suavemente mientras la risa disminuía. Porque son aburridos, dijo Peter automáticamente. No, María sacudió la cabeza. Haces esto para asegurarte de que no se van cuando realmente lo necesitan, como lo hizo mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 pares de ojos llenos de lágrimas que habían sido exageradas hace 2 años. Lucas fue el primero en colapsar, seguido de Sofía, y finalmente Pedro, el líder de la pandilla, cedió y comenzó a llorar también. Mary los abrazó, todo al mismo tiempo, susurrando en palabras de consuelo de tagalo que no entendieron, pero que sus corazones inmediatamente reconocieron como amor genuino. Durante 15 minutos, simplemente los agarró mientras daban a descargar 2 años de dolor, miedo y abandono. Cuando Robert bajó para ver si su casa todavía estaba en pie, encontró una escena que lo dejó paralizado. Sus 3 hijos imposibles durmían tranquilamente en el sofá, ubicado contra María como polluelos que buscaban calor. El televisor estaba vinculado a un canal educativo, y en la mesa de café había 3 platos vacíos, evidencia de que los niños habían comido sin drama por primera vez en meses. ¿Cómo lo conseguiste?, susurró, incrédulo. Mary lo miró con ojos que mantenían décadas de sabiduría materna. Solo necesitaban a cualquiera que entendiera que detrás de cada desastre hay mucho dolor. Los niños no nacen mal, señor Henderson, solo reaccionan a lo que sienten. Pero las otras niñeras vieron problemas para resolver. Vi a los niños pidiendo ayuda de la única forma en que sabían. Robert sintió algo moviéndose en su pecho, una mezcla de gratitud, alivio y algo que no había sentido durante mucho tiempo, la esperanza. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sus hijos parecían normales, parecían niños reales, no pequeños monstruos traumatizados. Esa noche, después de que María puso los trillizos en la cama, sin gritos, sin negociaciones, sin drama, Robert la encontró en la cocina, terminando preparando la cena como si no hubiera pasado nada extraordinario. Mary, dijo vacilante, hiciste a mi familia hoy, no sé cómo agradecerte. Ella sonrió, continuando sazonando el adobo. Todavía es temprano para celebrar, señor Henderson. Mañana probarán si todavía estaré aquí, si todavía soy paciente, si aún los entenderé. La verdadera batalla aún no ha comenzado. Lo que Robert no sabía era que María Santos llevaba secretos mucho más profundos de los que podía imaginar. Mientras sazonaba la carne con la precisión de aquellos que alimentaron 7 bocas hambrientas durante años de extrema pobreza, ella planeó en silencio cómo convertir a 3 niños heridos en futuros líderes, que sabían que podían convertirse en todas las probabilidades y prejuicios que aún se avanzarían. En las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder en Henderson Mansion. María no solo mantuvo los trillizos bajo control, sino que los estaba convirtiendo en niños completamente diferentes. Pero esta transformación no ha pasado desapercibida por todos los ojos del rico vecindario. Robert, ¿estás seguro de que es apropiado dejar una doncella para cuidar a los niños de esa manera?,
Preguntó Victoria Ashworth, esposa de Robert Partner, Durant, y una cena en el club. Quiero decir, ella no tiene calificaciones formales, ¿verdad? Robert sintió el peso del juicio silencioso alrededor de la mesa. Country Club era un entorno donde las apariencias y el estatus social importaban más que resultados reales. Los niños nunca han sido mejores, Victoria. Por primera vez en 2 años están felices y equilibrados. Pero piense en ellos, insistió Victoria, bajando su voz con spiridad. Necesitan aprender a comportarse adecuadamente en nuestra sociedad. Un cocinero filipino incluso puede ser cariñoso, pero puede enseñarle etiqueta, prepararse para Harvard, enseñar sobre inversiones y redes. Charles Whitmore, presidente del club, se inclinó hacia adelante. Robert, contrate a una niñera europea, alguien con credenciales apropiadas. Puedo recomendar una excelente agencia. Proporcionan cuidadores a las mejores familias de Manhattan. Durante este tiempo, Mary observó todo en silencio. Se dio cuenta de los ojos condescendientes de los vecinos cuando llevó a los niños al parque. Escuchó los susurros de las madres cuando esperaba en la línea de la escuela privada. Para ellos, ella era solo la criada que estaba extrapolando sus límites. Lo que estas personas privilegiadas no sabían era que María Santos tenía un MBA en Administración de Empresas de la Universidad de Filipinas y había administrado una cadena de restaurantes familiares antes de la crisis económica que destruyó las empresas familiares. Había elegido trabajar como sirvienta en los Estados Unidos, no por falta de calificación, sino por desesperación financiera, después de la muerte de su padre y las deudas médicas acumuladas. María, Robert la llamó una tarde, claramente incómoda. Necesito hablar contigo sobre algo delicado. Ella dejó de preparar el refrigerio de los niños. Su corazón se acelera. Había pasado por esto antes, el momento en que los empleadores comenzaron a ceder a la presión social. Algunas personas tienen preocupaciones sobre su falta de credenciales formales para cuidar a los niños. Quizás deberíamos contratar a alguien con capacitación en pedagogía para trabajar con usted. María asintió con calma, pero por dentro sintió una mezcla familiar de ira y determinación. Por supuesto, señor Henderson, ¿qué piensas mejor? Esa noche, después de que los niños durmieron, María hizo algo que no había estado haciendo durante meses. Llamó a su hermana Carmen en Manila. Necesito que me envíes mis diplomas y certificados, dijo en tagalog. Es hora de mostrarle a estas personas quién soy realmente. Mientras esperaba que los documentos lleguen a la oficina de correos, María comenzó a implementar sutilmente lecciones avanzadas con los tripletes. Ella les enseñó matemáticas básicas a través de recetas culinarias, geografía a través de historias sobre diferentes países, ciencia a través de experimentos simples con ingredientes de cocina. Tía María, ¿por qué sabes tantas cosas? Sofía preguntó una tarde, impresionada por una lección sobre los volcanes que María había convertido en una experiencia práctica con el bicarbonato de sodio. Porque aprendí que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarnos poco, respondió Mary sonriendo con tristeza. El momento decisivo llegó cuando Victoria Ashworth trajo a su experta, una mujer francesa llamada Mademoiselle Dubois, con un diploma de Sorbonne e impresionantes credenciales. Llegó a la casa de Henderson con un traje impecable, llevaba una pasta de cuero y hablaba con un acento que sonaba pretencioso para las orejas privilegiadas de ese vecindario. «Ah, entonces eres el cocinero», dijo Dubois a María, apenas disfrazando el desdén. «Estoy seguro de que hiciste tu mejor esfuerzo con tu experiencia limitada». María sonrió cortésmente, observando mientras el experto intentaba implementar métodos rígidos con los niños. En 2 horas, Sofía estaba llorando, Pedro se negó a cooperar, y Lucas se había escondido debajo de la mesa. Exactamente el comportamiento que no había sucedido durante semanas. «Estos niños necesitan una disciplina rigurosa», declaró Dubois a Robert. Estaban muy mimados por los métodos informales. Fue en este momento que María tomó una decisión que cambiaría todo. Subió a su habitación, abrió el cajón donde mantuvo sus documentos personales y tomó una carpeta que no había abierto hace 2 años. El interior estaba la evidencia de que María Santos no era solo una cocinera, era una mujer que había construido un imperio culinario en Filipinas, formada en 2 universidades, hablando de 5 idiomas y que había elegido ese trabajo por el bien de los niños, no por falta de opciones. Mientras caminaba de regreso a la habitación donde Dubois siguió fallando espectacularmente con los trillizos, María sabía que estaba a punto de cambiar el juego de una manera que ninguno de esos snobs prejuiciosos nunca podría anticipar.
La cocinera sumisa estaba a punto de revelarse tanto más poderosa, una mujer que había enfrentado adversidades reales y sabía exactamente cómo transformar la subestimación en una victoria abrumadora. «Lamento interrumpir», dijo María con calma, entrando en la habitación con una carpeta en sus manos, «pero creo que hay información importante que todos deberían saber antes de tomar una decisión final sobre la educación de los niños». Robert, Victoria y Mademoiselle Dubois se sorprendieron. El cocinero filipino que habían pasado descalificando semanas estaba allí, con una postura extrañamente segura que ninguno de ellos había notado antes. «María, no es necesario», comenzó Robert, avergonzado por la presencia de los vecinos. «De hecho, señor Henderson, creo que lo es». María abrió la carpeta y eliminó varios documentos. «Mademoiselle Dubois, dijiste que mis calificaciones son limitadas. Me gustaría ver mi MBA en Administración de Empresas de la Universidad de Filipinas». El silencio en la habitación era ensordecedor. Victoria Ashworth casi se ahogó en el té, mientras Dubois palidaba visiblemente. María continuó. Su voz mantenía el tono respetuoso pero implacable. «O tal vez prefiere ver mi certificado de especialización en el desarrollo infantil de la Universidad de Melbourne. Estudié durante 2 años a través de la educación a distancia, mientras administraba una cadena de 5 restaurantes familiares en Manila. Puso más documentos en la mesa de café. Aquí están los certificados que prueban mi fluidez en 5 idiomas: tagalo, inglés, español, mandarín y francés. Puedo continuar la conversación en cualquiera de ellos si lo prefiere». Esto es imposible», murmuró Victoria, tomando los documentos con manos temblorosas. «Eres solo uno. ¿Uno qué, señora Ashworth?», María interrumpió suavemente. «¿Un inmigrante? ¿Un doméstico? ¿Alguien que asumió que es ignorante en función de mi origen y trabajo actuales?». Robert estaba completamente sucio. En 6 meses trabajando en su casa, María nunca había mencionado una de esas calificaciones extraordinarias. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó. María sonrió con tristeza. «Debido a que aprendí que en este país, incluso con todos estos diplomas, todavía sería visto como solo la criada filipina. Preferí dejar que mi trabajo hablara por sí mismo». Mademoiselle Dubois intentó recuperar el control de la situación. «Los diplomas son importantes, pero la experiencia práctica con los niños de nuestra clase social es diferente». «¿Nuestra clase social?», María repitió, que surge una ceja. «Mademoiselle, gestioné negocios que generaron más ingresos en un año que muchas familias en este vecindario ganan en una década. La única razón por la que estaba trabajando como nacional es porque elegí comenzar desde cero en los Estados Unidos para darle a mi familia una vida mejor». Se volvió hacia Robert. Sus ojos brillaban con una determinación que nunca había visto. «Señor Henderson, ¿puedo mostrar los resultados educativos de sus hijos en los últimos 2 meses?» María eliminó gráficos detallados de la carpeta que muestran el progreso académico y conductual de los trillizos. «Sofía ha avanzado 2 niveles en matemáticas. Pedro está leyendo a nivel de 2 años mayores. Lucas ha superado por completo su ansiedad social y ahora lidera los proyectos grupales en la escuela». Victoria examinó los documentos con creciente vergüenza. Pero esto significa, agregó Mary, que pasaste semanas tratando de reemplazar a la persona más calificada para cuidar a estos niños con alguien cuyo único diferencial nació en Europa y hablando con un acento que considera sofisticado. Dubois probó una última tarjeta desesperada. «Aún así, tengo conexiones con las mejores escuelas preparatorias». «Yo también», respondió María con calma, eliminando más documentos de la carpeta. «Aquí está mi correspondencia con los directores de admisión de Harvard, Yale y Stanford. Mantengo un contacto regular con ellos a través de la red de exalumnos de la Universidad de Filipinas que ocupan posiciones importantes en estas instituciones». Robert sostuvo los documentos, incrédulos. Las cartas eran decanos y directores de las universidades más prestigiosas del país, todas dirigidas a Dra. María Santos, y discutiendo estrategias educativas para niños talentosos. «¿Tienes doctorado?», preguntó, su mala voz sobre un susurro. «En psicología educativa», confirmó María. «Mi tesis sobre el desarrollo cognitivo en niños multilingües se publicó en 3 revistas académicas internacionales». Victoria Ashworth parecía haber sido examinada físicamente. Mademoiselle Dubois recolectó discretamente sus propios documentos, que ahora parecían ridículamente inadecuados en comparación con el extraordinario plan de estudios que Mary había revelado. «Hay una última cosa», dijo María tomando su teléfono. «Me gustaría que todos escuchen algo».
Ella reprodujo una grabación de una conversación telefónica entre Victoria y Charles Whitmore, argumentando cómo deshacerse de la criada antes de que ella lo diera, y pon esa filipina en su lugar. La cara de Victoria estaba roja de vergüenza e ira. ¿Usted nos has grabado? Esta es una invasión de privacidad. Es la documentación de la discriminación racial y laboral, corrigió María, y será muy útil en el proceso que mis abogados se están preparando contra ti. Robert estaba mirando a María como si la viera por primera vez. La humilde mujer que conocía se había convertido en una fuerza de la naturaleza, alguien que no solo tenía credenciales impresionantes, sino que había tolerado meses de falta de respeto mientras planeaba silenciosamente su reivindicación completa. María, finalmente dijo, perdóname, nosotros, éramos terriblemente injustos contigo. Ella asintió con gracia. El perdón es posible, señor Henderson, pero primero, algunos cambios deben suceder. Comenzando con estas personas salen de mi casa. Mi casa. Las palabras resonaron por la habitación como truenos. María Santos había reclamado su lugar no como una criada tolerada, sino como el profesional altamente calificado que siempre fue, y nadie se atrevería a cuestionar su autoridad o competencia. 6 meses después de la gran revelación, como los trillizos habían bautizado ese día épico, la vida en la mansión Henderson se había transformado por completo. María ya no era solo la cocinera, era oficialmente la directora educativa familiar, con un salario compatible con sus extraordinarias calificaciones. Tía María, ¿puedes ayudarme con este problema de cálculo?, preguntó Sofía, ahora uno de los mejores estudiantes de su clase. La niña que una vez aterrorizó a las niñeras se estaba preparando para las competiciones de matemáticas estatales. Por supuesto, cariño, dijo María, sentada en la mesa de la cocina que se había convertido en el centro de aprendizaje más efectivo que esta casa había conocido. Pedro, Lucas, ¿también quieres participar en la revisión? Los tripletes de 6 años se habían convertido en ejemplos de excelencia conductual y académica en la escuela privada más prestigiosa de la ciudad. Sus maestros a menudo le preguntaban a Robert sobre los métodos revolucionarios que estaba usando en casa. Victoria Ashworth nunca logró mirar a María sin bajar los ojos, avergonzados. Sus intentos de unirse nuevamente al círculo social de Henderson fueron rechazados cortésmente, y su reputación en el club de campo se había manchado permanentemente cuando la historia se extendió a través de los círculos de élite. Mademoiselle Dubois regresó a Francia después de descubrir que ninguna familia respetable dentro de los 500 kilómetros estaba dispuesta a contratar sus servicios después de la grabación de sus declaraciones prejuiciosas filtradas en las redes sociales locales. María, dijo Robert una mañana, encontrándola preparando los trillizos especiales de trillizos, una tradición que mantuvo a pesar de tener un asistente para ayudar con las tareas domésticas básicas. Recibí una llamada interesante ayer. ¿Oh, sí?, preguntó continuando cortando las frutas en formatos divertidos, algo que a los niños les encantaba. La Universidad de Harvard quiere que ministre una conferencia sobre desarrollo educativo innovador para niños multilingües. Parece que su investigación ha llegado a los oyentes de las personas adecuadas. María sonrió, recordando los meses en que la habían visto como solo la criada. ¿Y sabes qué es divertido, señor Henderson? Siempre tuve estas calificaciones. Lo único que ha cambiado fue que ahora la gente me ve más allá de sus propios prejuicios. Los trillizos corrieron para el desayuno, como lo hacían todas las mañanas, pero ahora sus abrazos matutinos en Mary eran diferentes. Ya no eran los abrazos desesperados de los niños que buscaban estabilidad, eran los abrazos amorosos de los niños seguros y amados. Tía María, dijo Lucas, siempre la más filosófica de los tres, ayer en la escuela, la maestra preguntó, ¿cuál era nuestro mayor héroe? Dije que eras tú. ¿Por qué, querido? Porque nos has enseñado que no importa lo que la gente piense sobre ti al principio, lo que importa es quién eres realmente dentro. Robert vio la escena con una sonrisa en su rostro. Mary había salvado mucho más que el comportamiento de sus hijos. Había salvado el alma de esa familia, enseñándoles lecciones sobre prejuicios, juicio y la verdadera medida del valor humano. 2 años después, María abrió su propia escuela de desarrollo educativo, discurso en niños de familias inmigrantes y multilingües. El establecimiento, ubicado en un edificio elegante en el centro de la ciudad, tenía una señal de oro en la entrada, Dra. María Santos Educational Institute, donde el potencial encuentra oportunidades. Victoria Ashworth pasó la escuela una mañana,
viendo a los niños felices jugando en el patio bajo la amorosa supervisión de María. Por un momento, sus ojos se encontraron con el vaso. María asintió cortésmente, un gesto que llevaba perdón pero también un recuerdo. Nunca pudo basarse en apariencias u orígenes. Robert a menudo llevaba a otros ejecutivos a conocer la escuela, orgulloso de decir cómo casi había perdido al mejor educador que sus hijos podrían haber tenido, debido a los prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. La lección más valiosa que aprendí, dijo a los visitantes, fue que la competencia y la sabiduría no vienen con acentos o diplomas específicos de países considerados superiores, vienen del corazón, la experiencia real y el compromiso genuino con lo que se hace. Los trillizos, ahora adolescentes brillantes y equilibrados, continuaron visitando Mary todos los fines de semana. Se había vuelto mucho más que una cuidadora. Fue la segunda madre la que había demostrado que la familia está construida con amor, paciencia y reconocimiento mutuo, no documentos de nacimiento. María Santos había comenzado ese viaje como inmigrante infravalorado, trabajando en silencio mientras se juzga por su origen. Terminó como uno de los educadores más respetados de la ciudad, propietario de una institución próspera y mentor de cientos de familias que han aprendido a valorar la competencia sobre los prejuicios. La verdadera venganza no era humillar a quien lo subestimó, era construir algo tan grandioso e inspirador que sus logros hablaban más fuerte de lo que cualquier palabra de revancha podría hablar. Y si esta historia de superación ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir más historias que demuestren que el mayor triunfo es convertir el desprecio en combustible para lograr la grandeza que siempre ha estado dentro de nosotros.